Apartamento 1201, edificio Cámbulos Gold. Observamos una fachada de color blanco con una rejilla tipo persiana en aluminio en muy buen estado. Fachada exterior de color blanco con un pulsador tipo timbre funcionando en buen estado. Un marco y una puerta en madera de melamina en muy buen estado. Puerta con incrustaciones de aluminio. Tenemos un ojo de buey y una cerradura doble, un cerrojo de seguridad y una cerradura de manija en buen estado. Marco igualmente en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Marco sin golpes ni esportilladuras, en muy buen estado. En la parte superior observamos una nomenclatura en acrílico en muy buen estado. Observamos alrededor del marco, el cual se encuentra en buen estado, al igual que la parte inferior, y su puerta en muy buen estado con las incrustaciones de aluminio en buen estado. Tenemos de la cerradura de cerrojo de seguridad, 2 copias de la llave, y la cerradura de manija o de palanca, 2 copias de la parte inferior en buen estado, abriendo y cerrando. Aquí observamos una, y la parte superior, su cerrojo en buen estado, abriendo y cerrando. Igualmente su otro juego de llaves. Tenemos la parte inferior, su cerrojo, su cerradura de manija en buen estado, abriendo y cerrando, y cerrojo de seguridad. Cerrojo de seguridad, me enredó la llave, y cerrojo en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Son 2 copias de la llave, llaves son de seguridad, sus 4 llaves, cerradura de seguridad. Observamos el filo interno de la puerta en buen estado, sus canteras en buen estado, un poco oxidadas. Y en la parte inferior observamos un tope magnético en muy buen estado. En la parte posterior de la puerta también tenemos cerradura, esta vez con su mariposa para el pasador de seguridad y su manija en buen estado. Observamos la parte posterior, marco en muy buen estado, en madera, sin borde, filos en buen estado. Marco con algunas pequeñas manchas de pintura, pero en muy buen estado, igualmente que sus bordes. Del otro lado observamos unas pequeñas salpicaduras de pintura, y en la parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado, puerta sin golpes. Observamos el ojo de buey en buen estado. Una vez ingresamos la parte posterior de la puerta, observamos pared de color blanco totalmente pintada, una rejilla plástica de ventilación y el tope magnético en muy buen estado. Parte posterior de color blanco, vemos una ventana en aluminio tipo persiana, abriendo y cerrando suavemente en buen estado, funcionando su seguro, totalmente en buen estado. También tenemos paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado. En la parte, aquí observamos una pequeña mancha donde golpea la parte posterior de la cerradura. En el piso observamos guardaescobas en porcelanato en muy buen estado, y piso en porcelanato igualmente en muy buen estado, donde observamos una pared con textura tipo fachaleta en muy buen estado, de color blanco en la parte superior, una viga falsa en drywall totalmente pintadas, paredes en muy buen estado. Tenemos apagador triple, el cual tiene sus botones un poco pintados, pero su tapa está en buen estado. Tenemos luz, primer apagador, luz del área de cocina, luz de sala y luz de comedor en buen estado, funcionando. Paredes de color blanco, para guardaescobas en buen estado en la parte inferior. También tenemos en la parte superior una viga falsa en drywall con unos ojos de buey incrustados totalmente funcionales,
funcionan con su respectivo apagador en buen estado. Observamos luz de ambiente en buen estado, en tonalidad amarillenta. Pisos y guardascobas en buen estado. Observamos en la brecha pequeñas manchas y partes donde falta brecha, pero piso se encuentra en muy buen estado. También tenemos una pared de sala donde tenemos en la parte inferior tomacorrientes en buen estado, los cuales observamos sus tapas se encuentran con algunas partes con pintura y un poco deteriorados ya por la intemperie. También tenemos tubería de desagüe, mangueras de conexión para aire acondicionado y sus respectivos cables. También tenemos por este lado su punto de televisión con su tapa un poco deteriorada y manchada, pero en buen estado. Igualmente la parte inferior, su tapa totalmente desgastada por la intemperie, el sol y la humedad. En la parte inferior observamos un resane del guardascobas, paredes de color blanco totalmente pintada, igualmente que su parte superior, placa totalmente pintada en muy buen estado, paredes en buen estado, filos y bordes totalmente parejos, paredes sin manchas en muy buen estado, guardascobas completos. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio tipo balcón falso con un barandal en acero, cerradura con 3 copias de la llave en buen estado, ventana abriendo en buen estado y cerrando suavemente, junto con un barandal en acero totalmente firme y bien anclado en muy buen estado, cerradura funcionando en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Podemos observar algunas orillas de su marco en aluminio con manchas de pintura, pero el cual se encuentra en buen estado, y la parte superior igualmente se encuentra sin perforaciones, en muy buen estado. Tenemos pared del frente de color blanco en muy buen estado, donde tenemos punto de telefonía, donde se observa su tapa con algunas manchitas de pintura, al igual que su toma corriente, pero se encuentran en buen estado. Paredes de color blanco recién pintadas, al igual que la parte superior de la placa se encuentra en muy buen estado. Pisos y guardascobas completos en muy buen estado. Al fondo observamos una barra auxiliar en granito en muy buen estado, totalmente su orillo emboquillado en muy buen estado, al igual que su pedestal en acero en buen estado, guardascobas completo. Observamos aquí la brecha, unas partecitas que le falta una retocada, mesón en buen estado, totalmente nuevo, sin rayones, golpes o esportilladuras, en muy buen estado. También tenemos un citófono funcionando en buen estado, el cual ya se encuentra un poco amarillento, y nos da acceso al área de cocina, la cual observamos un mueble inferior en madera, un mesón con su respectivo enchape, y un mueble superior en muy buen estado, un mueble superior en madera con puertas en vidrio en buen estado, agarraderas interior en muy buen estado, bisagras igualmente en buen estado, puertas con incrustaciones de vidrio totalmente funcionales. De este lado observamos unas manchitas de pintura, pero en buen estado, paredes de cocina y filos y bordes en buen estado. Al lado tenemos unas segundas puertas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente en madera, interior en muy buen estado, bisagras igualmente con sus respectivas divisiones de entrepaño en buen estado, igual que sus bisagras, puertas abriendo y cerrando suavemente. Por último, en el mueble superior tenemos una platillera doble en buen estado, junto con sus respectivas bisagras. Aquí observamos madera un poco deteriorada, igual que sus bisagras en la parte superior, y por este lado también sus bisagras en buen estado, puertas abriendo y cerrando. Aquí observamos un poquito la madera un poco soplada por la humedad, y observamos el enchape en porcelanato en muy buen estado, enchape por toda la mitad, un tomacorriente GFCI en muy buen estado. En la parte superior tenemos una campana, la cual funciona su velocidad y su luz, campana en buen estado de color negro, funcionando sus dos interruptores,
marcada set, y en la parte inferior observamos en buen estado, totalmente limpia, con su luz funcionando, enchape en porcelanato en muy buen estado. En la parte inferior tenemos un mesón en granito en muy buen estado, con una estufa, una cubierta metálica en acero de 4 fogones con parrillas tipo araña en muy buen estado, totalmente funcionales. Sus 4 parrillas se encuentran en buen estado, al igual que sus 4 quemadores totalmente funcionales. Estufa con mantenimiento al día, parrillas completas en muy buen estado, con sus 4 botones funcionando, los cuales no se encuentran quemados, y sus 4 chispas totalmente funcionando. Aquí observamos que la cubierta se encuentra un poco rayada. Aquí observamos fogones encendiendo, sus 4 chispas y su llama mínima, sus 4 fogones en muy buen estado. También tenemos en este fogón un aro metálico en la parte inferior en buen estado. Aquí observamos un poco pintado el orillo del mesón, filos y bordes en muy buen estado, mesones igualmente en muy buen estado, sin rayaduras ni esportilladuras. También tenemos un lavamanos con una llave mezcladora, lavamanos en acero inoxidable, llave mezcladora, abriendo y cerrando, sus 2 llaves funcionando. Lo observamos con una rejilla en acero en muy buen estado para evitar que se filtren alimentos. Mesón en buen estado. En la parte inferior del lavaplatos tenemos puertas en madera, abriendo y cerrando suavemente. Sus bisagras se encuentran en buen estado, madera inferior en buen estado, con su respectivo entrepaño, conexiones de desagüe y de agua en buen estado, sin fugas. Bisagras por este lado igualmente en buen estado, igual que su madera se encuentra en muy buen estado. Tenemos al medio un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, interior de gaveta con alguna mancha amarilla, pero en buen estado su fondo de gaveta. Observamos bisagras un poco deterioradas por el óxido y la humedad de la zona, ya que se encuentran en el área de cocina. También tenemos una gaveta oculta, la cual tiene un cubiertero de color gris plástico. Igualmente sus bisagras, sus rieles se encuentran un poco deteriorados por el óxido, pero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. En la parte inferior tenemos una segunda gaveta en buen estado, la cual tiene su fondo en muy buen estado, gaveta con agarraderas, al igual que su riel se encuentra un poco deteriorado por el óxido, pero en muy buen estado, abriendo y cerrando. Por último, en la estufa tenemos un horno en buen estado, el cual tiene su agarradera en acero, puerta de vidrio en muy buen estado, una parrilla en acero doble, la cual se encuentra en muy buen estado, y su respectivo quemador totalmente funcional, al igual que su luz funcionando y su chispa. Ya vamos a probar el encendido del horno. Aquí. Ahí observamos el horno acaba de encender, su parrilla funcionando en buen estado, su perilla igualmente se encuentra en muy buen estado, horno totalmente funcional. En la parte inferior tenemos pisos en porcelanato en muy buen estado, en algunas zonas falta brecha, sí, pero se encuentra en buen estado. Continuando hacia la cocina, tenemos lo que es por este lado paredes de color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado. En la parte superior tenemos placa con unas lámparas LED totalmente funcionando y área totalmente pintada. Tenemos paredes en muy buen estado. Detrás de la barra tenemos el área para la nevera, la cual tenemos pisos y guardascobas en buen estado. Observamos el piso con algunas manchas, una rejilla de desagüe en muy buen estado, filos y bordes también,
Tenemos conexión de agua para la nevera en caso que sea en el con, y observamos tapa de toma corriente un poco deteriorada y manchada. Conexión de nevera. Paredes en buen estado, totalmente blancas. Al igual que por este lado tenemos su punto para lavadora, el cual tiene su llave de ingreso de agua, zona de desagüe, conexión eléctrica y un punto de gas en caso de que sea secador a gas. En la parte inferior observamos el pollo para asentar la lavadora en muy buen estado, paredes de color blanco. En la parte superior observamos el timbre tipo chicharra y tenemos un tablero eléctrico el cual se encuentra pintado, funcionando su seguro y su tapa, y a su interior debidamente marcado: alumbrado, tomas, nevera, cocina, aires acondicionados 1, 2 y sala, toma 110, punto de plancha y lavadora totalmente marcados. También tenemos por este lado paredes de color blanco en muy buen estado, filos y bordes totalmente funcionales en muy buen estado, paredes de color blanco. En la parte superior tenemos lámparas LED, plafón con su respectivo bombillo, paredes de color blanco. Tenemos tomacorriente eléctrico para punto de plancha, pisos en porcelanato en muy buen estado con algunas pequeñas manchas en el porcelanato. Tenemos lavadero en granito de color blanco, el cual ya presenta algunas manchas por uso. Tenemos su llave, su respectiva rejilla de desagüe, su tapón en buen estado con su respectivo empaque. También tenemos enchape de lavadero en buen estado de color blanco. Tenemos un calentador de agua en muy buen estado, funcionando. Paredes de color blanco, una ventana de ventilación en buen estado. Ventana abriendo y cerrando suavemente en buen estado. Paredes y placa en buen estado. Tenemos por este lado pared de color blanco en buen estado, apagador de lavadero en buen estado y una tapa con unas llaves de registro del gas, punto de lavadora, calentador de agua, estufa y horno totalmente funcionales, filos y bordes en muy buen estado. Por este lado, área totalmente en muy buen estado, barra igualmente en buen estado, paredes por este lado en muy buen estado. Continuando por este lado tenemos una puerta y marco en madera en buen estado con sus filos y bordes igualmente en buen estado. En la parte inferior observamos marco un poco soplado por la humedad, al igual que en esta zona. Paredes y marcos en buen estado. La parte superior se encuentra en muy buen estado con una cerradura de palanca e incrustaciones de aluminio en muy buen estado. A su interior tenemos pisos totalmente pisos totalmente enchapados en muy buen estado con rejilla de desagüe. Tenemos por este lado enchape de baño en buen estado con su respectivo apagador y su lámpara LED. Parte superior, placa en muy buen estado. Tomacorriente eléctrico igualmente en buen estado. Tenemos un lavamanos en porcelana en buen estado con su respectiva llave, la cual se encuentra un poco deteriorada. Llave funcionando. Sistema tipo push en buen estado, totalmente funcional. En la parte inferior tenemos un mueble en madera con sus puertas abriendo y cerrando suavemente. A su interior observamos sifón de desagüe en buen estado, al igual que su interior, con algunas pequeñas manchas de óxido en buen estado. Bisagras de puertas en madera en buen estado, abriendo y cerrando. Aquí observamos un poquito de desgaste en la madera y un poquito de sopladura, pero en buen estado. Puertas abriendo y cerrando suavemente. Rejilla de desagüe en la parte inferior, y en la parte inferior tenemos una llave de paso que corta el suministro de agua del baño. También tenemos un toallero con su respectivo aro, un espejo con borde biselado
en muy buen estado, un espejo completo en muy buen estado. También tenemos un sanitario de doble descarga con tapa y bizcocho un poco deterioradas, funcionando la descarga, y tapa de caída suave, antigolpes en muy buen estado. Al fondo tenemos una división de baño en vidrio templado en muy buen estado, totalmente limpia, con una manija tipo agarradera, la cual funciona también de seguro, abriendo y cerrando suavemente. Puerta en muy buen estado, interior de ducha totalmente enchapada con su rejilla de desagüe, llave doble para agua caliente y agua fría en muy buen estado, una ducha en la parte superior en muy buen estado, enchape a una altura de 2 metros, tenemos porta jabón en buen estado, tenemos una ventana en aluminio y vidrio en buen estado, abriendo y cerrando, enchape completo de baño, parte superior pintura de color blanco y placa pintada. Tenemos por este lado un toallero pequeño y un toallero largo en muy buen estado, junto con un soporte portapapel en muy buen estado con su respectivo tubito, abriendo y cerrando suavemente. Aquí observamos el sanitario con algunas manchas de pintura en buen estado. Parte posterior de la puerta y pintura del baño se encuentran en muy buen estado. Aquí observamos puerta con un gancho puesto en la parte posterior en buen estado y cerradura en buen estado. Saliendo del baño social, continuamos a probar la ducha funcionando, ¿sí? Abriendo, cerrando sus dos llaves totalmente funcionales en buen estado. Calentador también funcionando, ahí al abrir acá se enciende el calentador. Y vemos calentando y encendiendo su llama de color azul en muy buen estado. Cerrar suministro de agua. Ahí observamos, enciende el calentador inmediatamente en buen estado. Sigamos por el baño. Cerramos su llave, cerramos su puerta en buen estado. Saliendo del baño social, retornamos nuevamente al pasillo donde observamos paredes de sala en buen estado, de color blanco, con su respectivo tomacorriente, el cual se encuentra un poco manchado. Tenemos a mano izquierda puerta en madera con su marco en madera, cerradura de palanca, la cual cuenta con 2 copias de la llave, marco en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. La parte superior se encuentra en buen estado, un poquito empezamos a notar la madera empezando a soplar y el trapero. Marco en buen estado, cerradura de palanca, la cual cuenta con 2 copias de la llave en buen estado, funcionando, quitando y abriendo su seguro. Al ingresar tenemos pisos en porcelanato, paredes de color blanco en buen estado, apagadores funcionando, filos y bordes y placa en buen estado, totalmente pintados y resanados. Acá tenemos filos en buen estado. En la parte superior observamos paredes en buen estado, un closet de piso a techo en muy buen estado, con pared con puertas deslizables en aluminio, vidrio y madera en buen estado, abriendo completamente a su interior totalmente pintado. En la parte superior tenemos un tubo perchero en acero y su respectivo organizador maletero en buen estado, puertas abriendo y cerrando, marcos en madera en buen estado. Por este lado tenemos su otra puerta totalmente deslizando en buen estado, que nos da acceso a un organizador gavetero en buen estado, interior totalmente pintado, gavetero funcionando, abriendo y cerrando suavemente, interior de gavetas en buen estado. Igualmente por este lado, gavetas en buen estado,
bisagras funcionales, la parte inferior un pequeño zapatero en muy buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente, marco con algunas manchas de pintura pero en buen estado, la parte superior, filos y bordes en buen estado, paredes de color blanco, tenemos tomacorriente eléctrico en muy buen estado, al igual que en esta zona un tomacorriente eléctrico, paredes totalmente pintadas de color blanco, en muy buen estado, muros en buen estado, filos, guardascobas y pisos en porcelanato en buen estado, brecha, algunas zonas tienen pequeños huequitos donde falta su respectiva brecha, pero se encuentra en buen estado. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, sus marcos y sus bordes se encuentran sin perforaciones y bordes sin esportilladura, ventana funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente, se encuentra con un poco de dificultad, ventana abriendo y cerrando con un poco de dificultad, pero funcionando su seguro en buen estado, paredes de color blanco en muy buen estado, tenemos tomacorrientes eléctricos en la parte inferior y en la parte central un tomacorriente eléctrico con un punto de televisión, también en la parte superior tenemos un punto de aire acondicionado con su respectiva tubería y mangueras en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, parte superior plana con su respectivo plafón y bombillo en muy buen estado, totalmente pintado, paredes totalmente pintadas en la parte inferior y detrás de la puerta tenemos un tope magnético, parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, con algunas pequeñas manchas de pintura, marco en buen estado y parte posterior de la puerta en buen estado, sin golpes ni abolladuras, cerradura funcionando y funcionando su seguro y funcionando su llave en buen estado, dos copias de la llave, habitación auxiliar número 1, saliendo de la habitación auxiliar número 1 tenemos por este lado marco de color blanco en buen estado y tenemos una puerta en madera y un marco en madera con incrustaciones de aluminio en muy buen estado, puerta, en la parte inferior observamos ya pequeña sopladura de la madera en ambos costados de su puerta, pero en buen estado, madera con incrustaciones de aluminio en buen estado y una cerradura de palanca, la cual cuenta con una cerradura y 4 copias de la llave en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, cerradura de la habitación, bloquea y funciona. A su interior tenemos pisos en porcelanato en muy buen estado, paredes de color blanco en buen estado, filos y bordes igualmente en muy buen estado. A su interior tenemos pisos en porcelanato, los cuales tienen brecha con algunos pequeños faltantes, filos y bordes en muy buen estado, paredes de color blanco, tenemos punto de televisión con su respectivo tomacorriente, tapa ciega, con algunos deterioros en su tapa, y al igual que en el tomacorriente inferior, pisos y guardascobas completos. Observamos algunas manchas en el porcelanato, manchas de óxido, al igual que por este lado y en aquel rincón, sus manchas de óxido. Tenemos paredes de color blanco, ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, filos sin perforaciones en buen estado, ventana un poco dura al abrir, ventana un poco dura al abrir, pero en buen estado al abrir y al cerrar. Filos y bordes en buen estado, paredes de color blanco totalmente pintadas, filos y guardascobas completos, algunas manchas de pintura en el piso, tomacorrientes y apagadores en buen estado, con sus tapas un poco manchadas y deterioradas, paredes de color blanco, parte superior plana con su respectiva lámpara LED, placa totalmente pintada, paredes de color blanco, tenemos un apagador conmutable en muy buen estado, tomacorriente en la parte inferior, tenemos una puerta
de servicio para aire acondicionado. En la parte superior tenemos papa ciega, puerta en madera, marco en madera en muy buen estado, filos y orillos de marco igualmente en buen estado, puerta en madera con incrustaciones, cerradura de palanca sin llaves. A su interior observamos donde van los aires acondicionados, cables en buen estado, interior ventana tipo persiana en buen estado, interior sin enchape y sin pintura, tubería en buen estado. Por este lado, desagües y conexiones eléctricas en buen estado. Parte interna de la puerta se encuentra también en muy buen estado, totalmente funcional. Tenemos también un closet de 2 puertas deslizables en buen estado, en madera, vidrio y aluminio, totalmente funcionales, abriendo y cerrando suavemente. En su interior tenemos un perchero doble en acero inoxidable, interior totalmente pintado, madera en muy buen estado, perchero doble en la parte superior guarda equipajes totalmente pintado. Tenemos puertas de aluminio y vidrio deslizables en buen estado. La segunda puerta igualmente abre y cierra suavemente. Tenemos un respectivo organizador, su interior pintado y un gavetero triple en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente, interior de gavetas en buen estado. Aquí en buen estado, fondos de gavetas en buen estado. En la parte inferior tenemos un pequeño zapatero en muy buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente. Tenemos unas pequeñas manchas en la pared, filos y bordes en buen estado, paredes totalmente pintadas. Tenemos en la parte inferior un tope magnético, al igual que la parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado. Puerta en madera en buen estado, filos y bordes de su marco se encuentran en buen estado. Tenemos cerradura funcionando por la parte interna, bloqueando y con sus respectivas llaves desbloquea su seguro en buen estado. Saliendo de la habitación, observamos una vista panorámica del apartamento 1002 en buen estado, puertas de baño, puertas de habitaciones, las cuales se encuentran en muy buen estado, paredes de sala, comedor, área de cocina con sus respectivos mesones en muy buen estado, muebles superiores. Tenemos entrada principal y pared decorativa con sus respectivas luces de ambiente en muy buen estado, punto de aire acondicionado de la sala, punto de televisión y su respectiva ventana con su balcón en muy buen estado. Sus pisos se encuentran en buen estado, guardaescobas completo y brechas en algunas zonas. Tiene pequeños huequitos en su brecha, pero en buen estado, apartamento totalmente pintado.